Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante. Cuando llegan me miran con una sonrisa. Amén. Amén. Todos se lavaron los dientes. Muy bien. Efesios capítulo 4. Leemos del versículo 17 en adelante. Dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Oramos. Padre, una vez más venimos delante de ti. Te acabamos de adorar con nuestras canciones. Te adoramos, Señor, al pedirte a ti por esas peticiones que acongojan nuestra alma y por las que estamos tremendamente agradecidos también. Señor, te adoramos a través de nuestros diezmos y ofrendas, y ahora nos disponemos a adorarte a través de la exposición de tu palabra. Que ella alumbre nuestro camino, que ella sea nuestro norte en nuestra brújula, que podamos guiarnos a través de tu consejo, porque somos hijos tuyos, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a ver de Efesios 4, versículo 17 al 32, las demandas positivas del camino a la madurez. Anteriormente vimos la cena del Señor, pero anterior a eso, vieron acerca de la misericordia, y anterior a eso, vimos algo llamado crecer, que era de Efesios capítulo 4, los primeros versículos de este capítulo que hoy vamos a terminar. Y vimos cuáles son las características de un creyente maduro. Porque si un creyente debe acercarse a otro para resolver su problema, como vimos en Mateo capítulo 18, esto es un pequeño paréntesis, para ver cuáles son las marcas, cuáles son las características de ese creyente que toma la iniciativa para reconciliarse con su hermano. Porque más de una vez no podemos reconciliarnos con el hermano que nos ha ofendido por nuestra falta de madurez, por no ir a él de la manera correcta. ¿Se acuerdan cuál era la manera correcta de acercarse al hermano que pecó contra nosotros de Mateo capítulo 18? Lo primero, teníamos que tener la motivación correcta, buscar la gloria de Dios y obedecer su voluntad. Lo segundo era examinar los hechos, si él pecó contra mí realmente o simplemente es algo cuestión de preferencias. Lo tercero, después de tener la motivación correcta y haber examinado los hechos, es tomar la iniciativa para la reconciliación. Es decir, ve y repréndele estando tú y él solos. Y recordemos que el repréndele era dejarlo cautivo, o sea, que la persona entienda que pecó contra mí en base a la evidencia que en el segundo paso yo examiné con detenimiento. Y por último, el último paso el último ingrediente de ese primer paso de ir al hermano y confrontarle,
era tomar la oportunidad de reconciliación. Si la persona se arrepentía por lo que había hecho, de perdonarle inmediatamente. No dejemos pasar más tiempo. Para eso es que nos acercamos a Él. La motivación correcta, examinar los hechos, tomar la iniciativa para reconciliarse y tomar la oportunidad de reconciliarse. Eso lo hace simplemente un creyente maduro. Tiene la motivación correcta, hace los pasos bíblicos correctos, un creyente maduro. Y vimos esa vez que un creyente maduro es un creyente con una misión, basado en el versículo 11 de Efesios 4. También vimos que es un creyente maduro alguien que edifica a otros, lo vimos del versículo 11 al versículo 12. Y también un creyente maduro tiene una base bíblica para cada creencia, eso lo vimos en el versículo 14. Y como no me gusta dejar las cosas inconclusas, vamos a terminar el capítulo 4 de Efesios, viendo cuáles son las demandas positivas del camino a la madurez. Acabamos de leer y hay varias cosas que no podemos hacer. Hay cosas negativas en la vida cristiana de un maduro que no debe hacer. Por ejemplo, no debe andar como los otros gentiles. Lo leemos en el principio. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Algo negativo en la vida del creyente es que ya no puede. O sea, un mandato negativo. Es positivo si él no anda como los gentiles. Pero un mandato negativo es que ya no andes como los otros gentiles, como los que no conocen al Señor, que andan en la vanidad de su mente. También no tenés que dejar que el sol se ponga sobre tu ira. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No debemos dejar que el enojo y todo eso malo que conlleva guardar rencor se termine el día y sigamos con eso. Un creyente maduro no deja que el sol se ponga sobre su enojo. También dice, el que hurtaba no hurte más. Si sos un creyente maduro, gloria a Dios, dejaste de robar. También dice que ninguna palabra corrompida debe salir de nuestra boca. También dice que no debemos contristar al Espíritu Santo de Dios. Y cuánta bendición hay cuando no hacemos lo que Dios nos dice que no debemos hacer. Pero también hay cosas que el Señor nos dice que debemos hacer. La vida cristiana no es, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto y no puedo hacer esto. ¿Y qué puedes hacer? No sé, pero sé lo que no puedo hacer. Eso no es una vida cristiana. Hay demandas de cosas que no podemos hacer, pero obviamente Dios espera muchas cosas de nosotros que podemos hacer. Y eso quiero ver con vos en esta mañana. Las demandas positivas del camino a la madurez. Porque es fácil decir, yo no hago estas cosas. Pero es demanda de un creyente maduro decir, yo puedo hacer estas cosas porque Dios me lo pide. La primera demanda positiva de nuestro camino a la madurez es renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Esto está en el versículo 23. Efesios capítulo 4, versículo 23. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Es decir, debemos despojarnos de ese viejo hombre que está, fíjense la palabra, viciado, está preso. Es una cárcel para la persona. Está viciado, está acostumbrado a los deseos engañosos. Desechar lo que son las obras de la carne. En Gálatas, el apóstol Pablo nos da una lista de lo que son las obras de la carne. Y quiero verlo con vos. Esto está en Gálatas, capítulo 5, versículo 19 al 21. Gálatas capítulo 5, versículo 29 al 21. Y dice así, si lo encontraste en tu Biblia, que lo sigas ahí, si no también está proyectado. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, obras de la carne, orgías y cosas semejantes a estas. Si hay algo que entendés que es
una obra de la carne, es algo que es un vicio para cualquiera que vive en la carne. Y no está en esta lista, no es una lista exhaustiva, es una lista de ejemplos, porque al final dice, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No heredarán el reino de Dios. Despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Si como hijo de Dios practicas estas obras o cosas semejantes a estas, quisiera que esta mañana conozcas al Señor Jesucristo. Un creyente no puede practicar, no puede vivir esa manera de vivir. Un creyente no practica esa manera de vivir. ¿Que todos pecamos? La palabra de Dios lo dice. Todos ofendemos muchas veces. Tal vez en algún momento de tu vida hayas tenido debilidad y hayas caído en alguno de estos. Y qué doloroso momento. En el registro de tu vida es una de las tantas manchas que Jesucristo vino a limpiar. Y sé que te habrá dado profundo dolor, profunda tristeza, pero que, como dice Primera de Juan, puedas pedir perdón al Señor y Él, porque es fiel y porque es justo, nos perdona de nuestros pecados. Pero el que practica tales cosas no heredarán el reino de Dios. Dice que debemos despojarnos del viejo hombre, de la vieja manera de vivir. Tal vez un cristiano puede descuidar su manera de pensar. Tal vez un cristiano, por no alimentarse espiritualmente, tenga una conciencia debilitada y pueda aceptar algunos pecados ajenos, incluso hasta algunos propios. Pero un creyente maduro sabe cuando está haciendo bien, sabe cuando está haciendo mal, porque su mente está regida por la palabra de Dios y no quiere practicar el pecado. Si un cristiano desobedece al Señor, si un cristiano es inmaduro en su manera de pensar, si no renovó la manera de pensar, puede estar viviendo de esa manera, pero se está comportando como alguien que no conoce al Señor. La evidencia externa de su fe no está. Pero yo sé en mi corazón que recibí a Jesucristo. ¿Y dónde está tu evidencia? Yo puedo decir, yo sé en mi corazón que compré el auto, pero necesito una evidencia de que ese auto es mío. Si no, cuando la ley me pide cuentas, no tengo evidencia, no puedo respaldar con mis hechos lo que mi boca dice. Y hay un peligro por descuidar la alimentación espiritual del entendimiento. Vemos en Romanos capítulo 1, versículo 18, una espiral descendente en la manera de pensar del cristiano que no es maduro. Vemos en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante, porque la ira de Dios, te animo a que vayas, es bastante extenso el pasaje, Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Si no tenés Biblia, por ahí un cristiano se puede acercar a vos. Si no tenés Biblia y no sabes cómo buscarlo, igual va a estar proyectado en la pantalla, no te hagas problema. Pero si tenés tu Biblia, es bueno usarla. Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Versículo 18 en adelante. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus racionamientos,
en su mente. Y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia. En las concupiscencias, esa palabra es deseos perversos de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, es decir, les dio rienda suelta a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Pastor, ¿qué significa eso? Seguimos leyendo. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, esos deseos perversos y oscuros del corazón, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Esto, hermanos, es homosexualidad, lesbianismo, lo que hoy por hoy se aplaude en el mundo y Dios condena. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, otra vez, la manera de pensar, los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Una mente reprobada aprueba todas esas cosas. Una mente renovada rechaza esa práctica. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y aquí viene el mandato. Y vestíos del nuevo hombre. Y renovaos, versículo 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. La batalla está en la mente, en la manera de pensar. Podemos tener una manera de pensar bíblica o podemos tener una manera de pensar mundana. Y eso se va a reflejar en la manera en que vivimos. Un creyente maduro se renueva en el espíritu de su mente. Obviamente, todas estas cosas, todos estos males, se pueden evitar con la renovación de nuestro entendimiento. En Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, leemos así. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. La batalla es si tenemos una manera de pensar bíblica y vamos a ser maduros, o si tenemos una manera de pensar mundana. No os conforméis a este siglo. No dejéis que el siglo, que esta manera de pensar, que el mundo imprima su manera de pensar en tu vida. Que te moldees a la manera de pensar, a los estándares de este mundo. Sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Allí es donde comienza la batalla y allí es donde se gana la batalla. ¿Cómo pensamos? ¿Cómo vemos este mundo? ¿A través de la palabra de Dios o a través del consejo del televisor de turno?
para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Un cristiano maduro se renueva en el espíritu de su mente. Un cristiano maduro se reviste del nuevo hombre. Eso lo leemos en el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. El cristiano puede fracasar, pero está diseñado para vivir como Jesucristo vivió. Dios quiere que un creyente pueda tener una manera de pensar transformada, pueda tener la mente de Cristo, la manera de pensar de Cristo. ¿Puede fracasar? Obviamente que sí. Somos ejemplos vivos de eso. Pero Dios nos diseñó para que podamos vivir como Jesucristo vivió. Un creyente maduro se reviste del nuevo hombre. ¿Quién es este nuevo hombre? ¿Quién es este nuevo modelo a seguir? El Señor Jesucristo. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. El único hombre que caminó sobre esta tierra, que puede decir que Él fue justo, que pudo llamarse a sí mismo la verdad, es el Señor Jesucristo. Debemos vestirnos de este nuevo hombre, que es el mismo Señor Jesucristo. Leemos en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Mi manera de pensar, mi identificación es tan profunda con Jesucristo que lo que Él vivió, como Él vivió, es mi anhelo de vivir. Vestíos del nuevo hombre. Creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, mandato negativo, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El tercero de los mandatos positivos es trabajar para poder dar al necesitado. Versículo 28. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje. Es decir, había algo malo que estaban haciendo, no lo hagan más. Esto está prohibido para un cristiano maduro. Y la parte positiva es que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno. Si querés saber si el trabajo que tenés es dado por Dios o no, pregúntate si lo que estás haciendo es bueno. Si tu trabajo es bueno, si estás haciendo algo bueno, si no le estás haciendo daño o perjuicio a nadie, es un trabajo dado por Dios. Y debes estar agradecido por eso. Si no trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ahora, hay varios propósitos para el trabajo. El primordial, proveer a nuestra familia. Amén. Trabajamos por eso. También el trabajo nos dignifica. Nos hace, a los hombres principalmente, sentirnos útiles. La mujer puede pasar en la casa y atender las tareas del hogar y ella se siente útil en esas cosas. Pero el hombre, si está lavando platos, si está limpiando, algo le falta. Necesita hacer algo más, necesita cortar algo, romper algo para volver a armarlo, desarmarlo. Los hombres saben lo que sienten. Cuando uno está de vacaciones, está en la casa y está como que se rompa algo, que se rompa algo. Los primeros días no, pero llega el momento de volver al trabajo y el hombre extraña un poco. Quiere volver a su actividad, a lo que él hace. El trabajo nos dignifica, nos hace sentirnos útiles, valederos por nosotros mismos. Ahora la pregunta es si esos son los únicos propósitos por los que yo trabajo. Fíjense que son propósitos egoístas. Trabajo para proveer a la familia de quién? A mi familia.
Trabajo porque le da satisfacción ¿a quién? A mí. Si sos un buen trabajador, también le da satisfacción a tu jefe. Pero son cosas para mí. Y acá Dios nos da un propósito para el trabajo, que antes de yo leer esto, para mí era desconocido. Es decir, sabía que Dios quiere que sea generoso, pero no sabía que el trabajo, uno de los propósitos, era que yo pueda ser generoso. Dice versículo 28, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo lo que es bueno, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que, demanda propósito, tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Para qué trabajamos? ¿Para ganarnos la vida? Amén. ¿Para tener una buena jubilación? Dios quiera lo puedas tener. Amén. ¿Para dejarle una fortuna a tus hijos? Ojalá lo puedas hacer. Amén. ¿Para hacer inversiones y tener mucho dinero y poder vivir tranquilo? Si le preguntan a alguien con mucho dinero si tiene tranquilidad, te va a decir que no, porque alguien me lo va a querer robar. Acá hay una razón que nos da el Señor, que puede traer tremenda satisfacción a tu vida, para dar a los necesitados. Un cristiano maduro no solo trabaja para su familia, no solo trabaja por la satisfacción que le da, sino que también trabaja para poder ser generoso con quien padece necesidad. Más bienaventurado es dar que recibir. Más feliz es el que da que el que recibe. Hace poco se me rompió el auto. Las que fueron al retiro de mujeres lo saben. Y yo estaba ahí, la grúa me mentía, que dijo que había llegado, que no había llegado. Y estaba, en toda esa situación. El último día, terminando de barrer, porque algo tenía que hacer, entonces empecé a ayudar en la cocina, lo que sea. Y terminando todo, ya estaba por irnos, un pastor me iba a llevar hasta mi casa tirándome. Se acerca una hermana, muy humilde, me dice: pastor, yo sé que su auto se le rompió y quiero darle algo. No se ofenda. Digo: hermana, ¿cómo me voy a ofender? No, por favor. Pero no tiene que hacer esto. No, Dios puso en mi corazón, yo lo quiero hacer. Y me entregó un sobre doblado. Era algo de dinero, no voy a decir cuánto. Yo estaba tremendamente agradecido, porque por lo menos tenía para darle al hermano que me iba a llevar, aunque después no me cobró. Pero el gozo en el rostro de esa hermana era impresionante, me superaba el mío. Yo tenía una sonrisa de oreja a oreja, tratando de demostrarle que estoy agradecido por lo que hizo. Y su rostro era más feliz que el mío. Económicamente ella estaba perdiendo. Espiritualmente ella se estaba enriqueciendo. Con esto no digo que vengas y me des. No estamos hablando de eso. Simplemente quiero ejemplificarte con algo que me pasó hace poco. Cómo vi el rostro de alguien que es bienaventurado por dar, más que por recibir. Bueno, ahí está el Efesios capítulo 4, 28. Y la última mandato positivo acerca del cristiano maduro es que es amable con los demás. Eso lo vemos en el versículo 32. Leemos el 29 hasta el 32 para no quedar desconectado. Y vemos los mandatos negativos. Dice: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese, todos mandatos negativos. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y el mandato positivo: antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermano, hermana, si usted no es muy amable, según este versículo, usted no es muy espiritual. Todas las marcas que vemos en este versículo 32 es una persona amable hacia la otra persona. La amabilidad que resulta al ser sensible a las necesidades de los demás.
Lean conmigo otra vez. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Una persona que es amable porque el otro necesita de esa amabilidad. Vivimos en un mundo áspero, en un mundo donde parece que nuestros compañeros de trabajo son nuestros competidores de trabajo, donde nuestros compañeros de colegio se burlan de nosotros y se gozan si repetimos o si no tenemos una mala nota. Vivimos en un mundo donde parece que la competencia es más importante que el compartir. Pero llegamos a la iglesia, después de la primera canción sucede algo hermoso. Nos empezamos a saludar unos con otros. Empezamos a abrazarnos unos a otros. Y una vez me pasó de que pude darme cuenta de que en el abrazo a una persona era el primer abrazo sincero que recibió en la semana. Algunos de ustedes, tal vez antes de llegar acá, un domingo, en toda la semana nadie les había dado un abrazo sincero. No un abrazo para pegarte algo en la espalda y burlarse de vos. No un abrazo fingido porque debo hacerlo. Un abrazo sincero. Un saludo santo. Un creyente maduro es amable con los demás porque el otro necesita de tu amabilidad. Y la amabilidad hace que perdonar sea más fácil. Fíjense otra vez. Misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Cuando somos amables, cuando somos considerados, cuando somos cariñosos, porque el otro necesita de ese cariño, de ese calor, de ese afecto, es mucho más fácil pedir perdón. Y es muchísimo más fácil perdonar. La amabilidad que muestra el amor de Cristo a los demás es la amabilidad de un creyente maduro. Si un creyente con estas características, vamos a repasarlas juntos. Un creyente que se renueva en su manera de pensar. Un creyente que se reviste del nuevo hombre, que quiere parecerse a su modelo, el Señor Jesucristo. Un creyente que trabaja no solamente por lo que puede recibir, sino por lo que puede dar. Y un creyente que es amable con los demás. Es un creyente maduro, que al tomar los pasos de reconciliación, lo va a hacer con la motivación correcta. Va a examinar los hechos con cuidado porque ama a su hermano y quiere la reconciliación. Es un creyente que va a buscar la iniciativa para la reconciliación. Y es un creyente que cuando el hermano diga, hermano, no me di cuenta, ¿me perdonás? Este creyente maduro lo va a perdonar. ¿Queremos tomar pasos de disciplina? Más de una vez han venido a mí, tanto como pastor aquí como pastor en otro lugar de jóvenes. Y me han dicho, pastor, este hermano está haciendo esto, esto y esto. Hay que disciplinarlo. Lo primero que sucede en mi vida es un dolor en mi corazón. Porque el hermano no está entendiendo de qué se trata la disciplina. Esa disciplina, eso que sucede a lo último cuando se habla con la iglesia, es uno de los momentos más tristes de una iglesia. Y muchas veces se llega a ese último momento porque en el proceso los cristianos no han sido maduros. No les importó la gloria de Dios o obediencia al Señor. No les importó examinar los hechos si realmente era pecado o preferencia. No les importó tomar la iniciativa con la intención de reconciliarse con el hermano. Y obviamente no les importó si el hermano se arrepentía o no. Eran como los fariseos demandando justicia, cuando el mismo Señor Jesucristo está derramando su gracia. Nuestra intención como creyentes maduros, al llevar un proceso de disciplina, siempre, en cada etapa, en cada paso, es la reconciliación. Amén. Vamos a orar. Padre, queremos continuar a través de las soluciones reales de Mateo 18. Pero tú has trabajado en mi corazón
Y me has hecho ver la necesidad de quienes lleven adelante ese proceso de confrontar al hermano, de quienes lleven adelante ese proceso de llamar testigos, de quienes lleven adelante ese proceso de incluso tener que comunicarlo a la iglesia, sean hombres y mujeres maduros espiritualmente, que puedan, como dice Gálatas, examinarse a sí mismos, no sea que ellos mismos sean tentados. Y entender, Señor, de que la disciplina que tú nos das nunca es para destrucción, sino para corrección. Tú disciplinas a quien amas. Padre, como hijos tuyos, inunda nuestro corazón de madurez, inunda nuestro corazón de una manera de pensar diferente, inunda nuestro corazón de la intención de parecernos al Señor Jesucristo, inunda nuestro corazón de querer trabajar para otros desinteresadamente, no mirando solamente en lo nuestro, sino cada cual también por lo de los demás. Y Señor, al llevar adelante estos pasos, buscando la reconciliación, podamos mostrar la amabilidad que un creyente maduro puede tener. Señor, estoy aquí rogándote que tú nos des sabiduría como iglesia para cada vez que debemos confrontar con el hermano que peca contra nosotros. Y tú prometiste en Santiago que si alguno tiene falta de sabiduría, puede pedirla a ti y tú la darás abundantemente y sin reproche. Señor, te estamos pidiendo con fe, no dudando de que harás de nosotros creyentes maduros, creyentes que busquen guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, creyentes que se motiven a hablar con el otro que está en desobediencia a ti, motivados por el amor hacia ti, por el amor hacia el otro creyente, motivados por tu voluntad. Señor, ayúdanos a ser agentes dentro de nuestra iglesia de reconciliación. Porque así como hoy estamos tal vez ayudando a un hermano que lo necesita, en algún momento vamos a necesitar ser ayudados como aquel hermano. Danos compasión. Obviamente, danos la firmeza de tu palabra, pero todo inundado con el amor que tú tienes por nosotros. Te amamos, te agradecemos por este tiempo delante de tu palabra y te pedimos, si hay algo que no te gusta, que está en nuestras vidas, nos puedas mostrar a través de tu palabra, que podamos cambiarlo a través de tu palabra. Oh Señor, que podamos vivir a través de tu palabra. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.